Primero que todo, hermanos, quiero hacerlos meditar que debemos dar gracias porque domingo a domingo nosotros podemos estar reunidos aquí para admirar la sabiduría de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Sabiduría registrada en su palabra, su consejo, el Evangelio. Y hermano, hermana, nosotros debemos sentirnos altamente privilegiados porque nuestro Dios eterno haya querido revelarnos su palabra a nosotros y revelar a su Hijo Jesús en nosotros, revelarnos su sabiduría. Por eso digo que debemos estar eternamente agradecidos. Y medita, hermano, que hoy tú estás aquí y esto es lo más importante de tu vida, que tú estés aquí, en la reunión de los santos. No hay otra cosa más importante en nuestra vida que poder compartir un momento como este para escuchar el consejo del Señor, escuchar su palabra. El versículo, hoy nos vamos a enfocar en el versículo 12 del capítulo 17. Y en este versículo que hemos leído, nosotros vemos a Jesús confirmando que Él ha guardado a los que el Padre le dio y que ninguno de ellos se perdió. Pero menciona en esta oración a otra persona, a otro personaje, y Él lo llama hijo de perdición. Sin nombrarlo por su nombre, nosotros sabemos que se refiere a Judas. Por lo tanto, este versículo, el 12, nosotros lo vamos a dividir en dos secciones. La primera tiene que ver con los cuidados que tiene nuestro Señor Jesucristo para con los suyos. Y después nos vamos a enfocar también como dije, posteriormente en Judas y el fracaso de Judas como discípulo y su eterna perdición, digamos. Vamos también a tratar esa parte del versículo 12. Jesús está orando al Padre y le ruega que guarde a los que le había dado. Lo que el Padre le había dado, Él ahora ruega que los guarde. Jesús, como hemos visto en ocasiones anteriores, se apresta a ir a la cruz. Y Él resucitaría y volvería al Padre. Entonces Jesús ya no iba a estar más con ellos. Entonces, en esta oración, el Señor está encomendando al Padre a sus discípulos. Y esta oración del Señor, como también lo hemos visto, es una oración pública. El Señor inició esta oración, dice, elevando su mirada al cielo. Y me imagino en ese momento los discípulos, cuando vieron que el Señor se disponía a elevar una oración a su Padre, seguramente lo rodearon en reverencia y pudieron oír lo que el Señor Jesús iba a orar. Él quiso que su oración fuera escuchada por los discípulos, para que ellos tuvieran la certeza que sus cuidados hacia ellos, nada ni nadie podía frustrarlos. Su salvación estaba segura. Si no hubiera sido así, Dios no sería Dios y su palabra no sería confiable. Jesús los estaba encomendando al Padre Eterno y le pide que los guarde en su nombre, dice. Jesús está pidiendo que todos los atributos de Dios, el Padre, obren a favor de los suyos. Eso es lo que está haciendo Jesús cuando pide que los guarde en su nombre. Y hoy, como si estuviéramos en ese lugar, podemos nosotros escuchar la oración de Jesús y tener la misma certeza de nuestra salvación y cuidados que Dios tiene para con nosotros.
Si nosotros, hermanos, siempre estuviéramos conscientes de los cuidados de Dios, mucha de nuestra ansiedad y muchas de nuestras preocupaciones no tendrían cabida en nuestra vida. La bendita preocupación del Señor por sus discípulos y por nosotros, si somos sus verdaderos discípulos, debería siempre inspirarnos a tener una eterna gratitud al Señor. Si meditamos en que la voluntad del Señor siempre está a favor nuestro, nuestra vida sería de permanente paz y de permanente gozo. Por eso que dije al comienzo, debemos ser agradecidos de Dios, porque Jesús expresa en su oración el cuidado que tiene por los suyos. Ninguno de los suyos se perdió. Como hemos visto en exposiciones anteriores, Jesús es el buen pastor que cuida de las ovejas y está dispuesto a dar su vida por ellas. Entonces, el versículo 12, en el cual vamos a estar enfocados hoy, nos enseña la bendición de ser verdaderos discípulos, de ser genuinos discípulos, pero también nos va a enseñar la tragedia de la falsedad, de solo aparentar serlo. Cuando el Señor habla en el versículo 12 y utiliza esta palabra, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba, a los que me diste yo los guardé. Cuando usa esa palabra, él guardé, él está haciendo énfasis en preservar y proteger. Por lo tanto, en adelante voy a usar mucho esas dos palabras, preservar y proteger. Jesús preservó y protegió a sus discípulos y los mantuvo a salvo del mundo. La vida de los discípulos de Cristo están aseguradas por la eternidad, gracias a que son preservados y protegidos por Cristo y por Dios. Juan registra en el capítulo 10, versículo 28, lo siguiente: y yo les doy vida eterna, dice el Señor Jesús, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Esa es la seguridad de los que son escogidos de Dios. No perecerán jamás, tenemos vida eterna. Ni nadie los arrebatará de mi mano, dice el Señor. Entonces el Señor les concede a sus escogidos comunión eterna con Él. No comunión por un momento, comunión eterna con Él. Él los protege de perecer según la voluntad infalible de Dios. Y en su gracia no permite que nadie los arrebate de su mano. Vale decir que los escogidos de Dios, que son guardados por Él, los santos de Dios, pueden perseverar en la fe porque Dios los preserva. Por eso nosotros podemos perseverar en la fe, porque Dios es el que nos preserva. Los escogidos de Dios no pueden soltarse de la mano de Dios por sí mismos, porque Jesús, el buen pastor, preservará y protegerá a todas sus ovejas de desviarse eternamente. Así como el pastor, hermano, siempre está atento a su rebaño de ovejas, porque su tarea es preservarlas, evitar, por ejemplo, que se extravíen, llevarla a verdes pastos, llevarla junto a corrientes de agua, y esto además de forma constante. También el pastor las protege, porque el rebaño puede verse expuesto al acecho de enemigos. Entonces, el pastor estará dispuesto a protegerlas y mantener a los enemigos lejos de ellas. Esto quiere decir, hermanos, que nuestro Señor nos protege de los ataques que podamos recibir del mundo y el diablo, y nos preserva. Y Él no descansa en eso. Es sin descanso, Él nos preserva porque el Señor no se duerme, según el Salmo 121. Él no permite que resbales. El Señor te protege de todo mal. Él guarda tu alma. Surgen inmediatamente dos preguntas que tenemos que hacernos. ¿Cómo preservó Jesús a sus discípulos? ¿Cómo los protegió? Y ejemplos tenemos muchos en el Evangelio. El Señor los guardó, primero que todo, enseñándoles, dándoles conocimiento.
ellos recibieron de primera fuente la sabiduría del cielo. Mateo, en su Evangelio, en el capítulo 5, registra el Sermón del Monte. Por ejemplo, Jesús les enseñaba por medio de las bienaventuranzas cómo era su reino. Su reino era muy distinto al reino de los hombres. ¿Y cómo eran las características de los ciudadanos del reino? También características muy distintas a los ciudadanos de los reinos terrenales. El reino del Señor no es con espada, ni es con ejército. El reino del Señor es Él dirige el reino, dirige su reino con su Santo Espíritu. Entonces, los ciudadanos del reino son mansos, son humildes, son de limpio corazón. Ese es el estándar de los ciudadanos del reino. Son misericordiosos, son pacificadores, son luz y sal en este mundo. Jesús les enseñó que solo Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie viene al Padre si no es por Él. ¿Para qué les enseñó esto el Señor? Para que ellos se enfocaran en cómo debía ser su comunión con Dios. Jesús también, por medio de su palabra, les enseñó a orar, con el propósito también de ir correctamente a la presencia de Dios. Jesús, por medio de enseñanzas, también les advirtió que en la vida tendrían aflicciones, pero que no debían desanimarse, porque Él venció el mundo que los aborrecería, igual como lo aborrecieron a Él. La palabra del Señor, hermanos, es franca, lo hemos dicho en otras oportunidades, y es por medio de ella que nos preserva. Esa es la forma que tiene el Señor de preservarnos a nosotros, es por medio de su palabra. Nos preserva y nos protege. Nada parecido con algunos falsos maestros que te invitan a ser parte de su comunidad cristiana, porque en ella te sentirás cómodo y protegido. Ahí nadie te hará sentirte ofendido por informarte que eres un pecador que necesita arrepentirse. Porque ellos quieren proteger tu autoestima, entonces te entretienen con discursos motivadores. Te irá en todo bien, serás feliz y próspero y podrás cumplir todos tus sueños. Y de paso, llenarle los bolsillos de dinero a esos charlatanes. Ese no es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ese no es el consejo y la palabra de nuestro Señor Jesucristo. El Señor no preserva ni protege a sus hijos con ese tipo de mensajes. También el Señor preservó a sus discípulos por medio de la disciplina. Los corrigió, por ejemplo, no sé si recuerdan, cuando ellos quisieron mandar que descendiera fuego del cielo. Y el Señor los enfrenta y los corrige, le dice: ustedes no saben de qué espíritu son. Yo no vine a perder almas, vine a salvarlas. Por lo tanto, la disciplina también es parte de los cuidados hacia sus discípulos. La disciplina nos aleja de cosas dañinas que nos pueden distraer y hacer que extraviemos el rumbo. También el Señor preservó y protegió a sus discípulos mostrando su poder. Cuando calmó la tormenta en medio del mar, ellos estaban desesperados. Vieron venir el fin de su existencia, pero el Señor estaba con ellos. Y el Señor les mostró su poder calmando la tormenta. Cuando el Señor alimentó con 5 panes y 2 peces a la multitud, les mostró que no había límites para su cuidado hacia ellos. Y también el Señor los protegió librándolos de las hostilidades de los judíos. Y eso lo hizo hasta el último día. Juan registra en el capítulo 18, versículo 8, cuando llega Judas y la turba a capturar a Jesús, el Señor dice esto: respondió Jesús: os he dicho que yo soy. Pues si me buscan a mí, dejen ir a estos. Hasta el último momento, el Señor protegió a sus discípulos. Resumiendo, el Señor cuidó a sus discípulos físicamente y también
los protegió, los preservó espiritualmente. Y ninguno se perdió, sino el hijo de perdición. Hermanos, quiero que esta primera parte inmediatamente la apliquemos a nuestras vidas. Apliquemos los cuidados que el Señor tuvo con sus discípulos. Esos cuidados que Él tuvo con sus discípulos, apliquémoslos a nosotros. ¿Qué significa que el Señor nos preserve y nos proteja? ¿Qué significa eso? Podemos asegurar primeramente, con toda seguridad, que el Señor nos preserva espiritualmente por medio de su palabra, al igual como lo hizo con sus discípulos, porque Él nos santifica por medio de su palabra. Es su palabra que habita en nuestras mentes y en nuestro corazón, las que nos permite a nosotros poner nuestra mirada en las cosas eternas, en la eternidad. Es la palabra del Señor que habita en nuestra mente y en nuestro corazón la que permite que nosotros no nos amoldemos a la forma que tiene de pensar el mundo que es hostil a Dios. Él se da a conocer también por medio de su palabra. Dios se da a conocer por medio de su palabra para preservarte y protegerte. Esa es la forma que nosotros tenemos de conocer a Dios. No hay otra forma que nosotros tengamos de conocer a Dios. Es por medio del consejo de su palabra. ¿Recuerdas, hermanos, que Jesús expulsó en el desierto al diablo haciendo uso de la palabra? Esa es, hermanos, una enseñanza que la palabra del Señor aplicada a nuestra vida nos guarda de las acechanzas del diablo, de las acechanzas del maligno. Él nos dejó su palabra para que en ella nosotros encontremos consuelo, encontremos sabiduría y poder de lo alto. Si su palabra, que es viva y eficaz, habita en nuestro corazón y en nuestra mente, entonces, como dije anteriormente, ella es la que permite que nuestra vista esté puesta en lo eterno. De lo contrario, si la palabra no habita en nosotros, nos vamos a quedar pegados aquí al suelo. No vamos a ser capaces de despegar. No vamos a ser capaces de poner nuestros ojos en las cosas eternas. La única forma, hermanos, que nosotros tenemos para ser robustos espiritualmente, para que dejemos de ser niños en Cristo y avancemos a la madurez espiritual, es por medio del consejo de la palabra del Señor. No hay otra forma. Él es de esa manera que nos preserva y nos cuida por medio de su palabra. El Señor también nos cuida y nos protege físicamente, al igual como lo hizo con los discípulos. Al igual como lo hizo con sus discípulos, Él nos protege físicamente. Dice su palabra: buscad el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Por lo tanto, si tú buscas su reino, si tú anhelas la justicia que viene de Jesucristo, si tú anhelas el consejo, entonces el consejo de su palabra, entonces deberías estar plenamente confiado en los cuidados que Él tiene contigo, porque Dios es un Padre amoroso. Él no se descuida de ti, nunca se va a descuidar de ti, hermano, hermana. Entonces, no te afanes, no estés ansioso, no estés ansiosa. Él te protege y Él te preserva. Entonces tú no tienes que pensar, por ejemplo, ¿qué va a ser de mí si me falta el trabajo? ¿Qué será de mí si me falta el sustento? ¿Cómo me voy a alimentar? ¿Cómo me voy a vestir? Entonces las cosas materiales nos comienzan a quitar el sueño. Él nos enseña y hoy nos recuerda que Él alimenta a las aves y viste a los lirios con hermosura. ¿No valemos mucho más nosotros?, pregunta el Señor. Si vives preocupado por las cosas materiales, entonces no crees. No crees entonces que el Señor te protege. Te olvidas que estás en manos de un Dios soberano. Vives con temor de perder cosas materiales o de no alcanzar cosas materiales que deseas en tu corazón. Y muchos piensan
que cuando carecen de algo es porque Dios los olvidó o porque Dios los está castigando. Y no logran darse cuenta que Él justamente lo que está haciendo es, Él está cuidándolos, está protegiéndolos. Primero, de sus corazones engañosos y sus deseos que con mucha facilidad pueden transformarse en ídolos. Ídolos que le quitarán el lugar que el Señor debe tener en tu corazón y en mi corazón. Y segundo, Él quiere enseñarnos a vivir con lo correcto, ni más ni menos. Muchas veces, hermanos, nosotros nos ponemos sogas al cuello por tratar de vivir con más de lo que necesitamos. Pero si tú eres hijo de Dios, Él te va a cuidar, te va a enseñar y te va a disciplinar. Si Él no lo hiciera, serías como los gentiles que no tienen a Dios en su corazón. El Señor también te protege de los peligros que podemos tener en medio de nuestra vida. Muchas veces la tempestad arrecia, hermanos, las olas amenazan con hundirnos. Y nuestras aflicciones pueden ser de cualquier índole, cualquiera que ellas sean. Tú nunca debes olvidar que el Señor está contigo, hermano. No lo olvides nunca. Recuerda lo que estamos revisando hoy día. Él oró al Padre para que tú siempre habites a su abrigo. Y cuando estés sufriendo por algo, o cuando estés sufriendo por alguien, recuerda que el Señor sufrió primero. Y recuerda que el Señor sufrió mucho más de lo que tú puedes soportar. Y que Él tiene, hermanos, el poder de calmar esa tormenta. Pero también debes saber que si Él no la calma, no calma esa tormenta, y por medio de ella Él quiere perfeccionarte en la fe, entonces tú tienes que decir: bendita tormenta. Como decía Spurgeon, bendita aflicción. Si la aflicción te pone sobre tus rodillas y vas directo al trono de la gracia del Padre, bendita aflicción. Si eso es lo que provoca en ti estar afligido. Él guardará tu alma tal cual lo hizo con sus discípulos. Ninguno se perdió. Y si tú eres su discípulo, no te perderás. Nada ni nadie puede arrebatarte de su mano, porque es Él el que te preserva, es Él el que te protege. El Señor también te va a librar de hombres malvados, así como lo hizo con los discípulos. Él libró a sus discípulos de la hostilidad de los judíos, de hombres malvados. Él te librará a ti también de hombres malvados. Hombres malvados tal vez podrían afectar tu naturaleza humana, si es que Dios así lo permite. Pero tú lo que tienes que saber, hermanos, es que los hombres malvados no tienen poder alguno sobre tu alma. Y tú debes estar convencido de esto. ¿Por qué te digo esto, hermano? Porque muchos de nuestros sufrimientos, muchas de las preguntas que nos hacemos, los reproches y cuestionamientos que tenemos, es porque nos olvidamos que el reino de los cielos es espiritual. Nos olvidamos de eso. Que hoy nosotros somos nuevas criaturas, que nos hemos acercado a la congregación de los espíritus justos hechos perfectos, a la compañía de millares de ángeles. Esa es nuestra realidad hoy día, hermanos. Somos ciudadanos del cielo. Eso es lo que somos, ciudadanos del cielo. Pero a causa de nuestra temporalidad, vivimos poniendo nuestros ojos en lo pasajero. Y nos llenamos de temores terrenales, temores pecaminosos que nos hacen olvidar. Nos hacen olvidar, hermanos. Así es. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Nosotros debemos ser, hermanos, como Sadrac, Mesac y Abednego. Me asombra y me deleito en la fe que mostraron estos varones. Ellos sí sabían quién era Dios y cómo Él los cuidaba. Esos varones sabían cómo los cuidaba Dios. Escucha la respuesta que ellos dan ante el rey. He aquí que el Señor a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Y de tu mano nos librará. Eso le responden estos varones al rey.
Y escucha esto es extraordinario. ¿Y si no? ¿Y si no? ¿Tú has dicho alguna vez en tu oración, ¿y si no? Cuando estás pasando por el horno, tú lo único que le pides al Señor es que te saque del horno. Tú lo único que le pides al Señor es que te proteja, incluso le pones hasta en los términos que tú quieres que Él te saque de la aflicción. Pero estos varones dijeron, ¿y si no? ¿Y si no? ¿Y si el Señor no quiere librarnos de la mano del rey? ¿Y si el Señor no quiere librarnos del horno de fuego ardiente? Debes saber, rey, que nunca, nunca serviremos a tus dioses. El Señor al cual servimos, hermanos, es el que nos preserva y nos protege. Si la voluntad de Dios es que el horno se apague, gloria a Dios. Pero si la voluntad de Dios es que el horno siga ardiendo, gloria a Dios también. No negaremos a nuestro Señor porque es Él el que nos preserva. Él es nuestro alto refugio. Él guarda nuestra alma. Él dio su vida para preservarte y protegerte. Y escucha esto, hermano. Y si el horno te saca de este mundo, Él te resucitará en el día postrero. Ese es el Dios en el cual nosotros creemos. Ese es el Dios el cual a nosotros nos protege y nos preserva. Y es el Dios que nos dejó esta palabra para que nosotros encontremos consuelo en ella. Tal cual, hermanos, como a los discípulos, que eran hombres simples, eran hombres débiles, muchas veces faltos de entendimiento, personas nada excepcionales, al igual que tú y al igual que yo, personas nada excepcionales. Sin embargo, Jesús dice que los había guardado. A pesar de cómo eran, Él le ruega al Padre que los preserve y los proteja, al igual que nosotros. El Señor, sabiendo cómo somos nosotros, lo débiles que somos nosotros, Él ese día oró también para que el Señor a nosotros nos preserve y nos proteja. Lo que he expuesto, hermanos, hasta aquí tiene relación con nuestra perseverancia. Es solo por la gracia y cuidado del Señor que los cristianos perseveran. Es Dios quien termina lo que comienza, según Filipenses capítulo 1. Es Dios que no te suelta de su mano, porque si eres su escogido, Él asegura que su propósito en la elección no se va a ver frustrado. No puede verse frustrado. Cristo nos da vida eterna y no pereceremos jamás. Ni nadie, dice, puede arrebatarnos de su mano. Nuestra confianza entonces está en Cristo porque Él es nuestro sumo sacerdote que intercede por nosotros, como lo hizo esa noche. Él sigue intercediendo por nosotros, como lo hizo con Pedro. Pedro, esta noche te van a zarandear como a trigo, pero yo he orado por ti, para que no falte tu fe. Él intercede para nuestra restauración cuando hemos caído. Ninguno de los que el Padre le dio se puede perder. Ninguno. Podemos tropezar y volver a levantarnos, pero nunca caer de forma irremediable. Eso nunca va a ocurrir porque el Señor es el que nos guarda. Él es el que nos preserva. Él es el que nos protege. Por lo tanto, es imposible que nosotros vayamos a perdernos irremediablemente. Pero el versículo 12 contiene otra declaración de Jesús en su oración. Nos hemos enfocado en cómo Él cuida o cómo Él cuidó a sus discípulos y cómo esos cuidados se transfieren también a nosotros hoy, como sus discípulos. Pero el Señor dice otra cosa más en el versículo 12. Dice, yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. ¿Por qué debemos meditar en esto también, hermanos? Debemos meditar primeramente por qué. ¿Por qué Jesús, en su oración llena de amor por sus discípulos, hace alusión al hijo de perdición? Que sin nombrarlo, sabemos que está hablando de Judas. ¿Por qué el Señor
alude en su oración a este varón, a Judas. Como dije al principio, el Señor estaba orando en público. Seguramente sus discípulos lo habían rodeado y estaban escuchándolo reverentemente. Entonces es probable que el Señor quería que sus discípulos no se sorprendieran cuando vieran a Judas que lo iba a entregar a las autoridades judías. Ese puede ser un motivo, que no se escandalizaran cuando vieran llegar a Judas con la turba para apresar al Señor. Pero sin duda alguna, lo que iba a ocurrir con Judas debía ser para ellos, y hoy para nosotros también, una advertencia de Dios, de lo que es capaz un hombre cuando su corazón está entregado al pecado. Judas era un hijo de perdición, de destrucción. Eso era Judas. Y esta expresión, hijo de perdición, de destrucción, era una expresión judía, cuyo énfasis es en el destino de los malvados y su pérdida de la vida eterna. Los judíos usaban esa expresión para hablar de personas que en lenguaje coloquial podríamos decir, este no tiene ninguna esperanza, este no tiene perdón de Dios, podríamos decir. Esa expresión usaban los judíos, hijo de perdición. Desde el principio, la fe de Judas era falsa. Y desde el inicio, Judas estaba perdido. Juan, en el capítulo 6 de este evangelio, el versículo 70, dice lo siguiente. Jesús hablando, ¿no los escogí yo a ustedes, los 12? Y sin embargo, uno de ustedes es un diablo. Judas Iscariote estaba reprobado desde el principio. Judas estuvo 2 a 3 años, más o menos, compartiendo con Jesús. Y durante todo ese tiempo su corazón no hizo más que endurecerse. Por lo tanto, lo que aconteció con Judas, a nosotros también nos debería advertirnos hasta dónde el corazón humano puede caer. Es por eso que el Señor hace alusión de este varón en la oración de Judas. Algo nos quiso transmitir el Señor al dejar en esta oración esta alusión al hijo de perdición. El pastor John MacArthur, refiriéndose a Judas, dice lo siguiente. Dice que este hombre es el fracaso más colosal en toda la historia humana. Este hombre cometió el hecho más terrible, más horrible y atroz que individuo alguno haya podido cometer jamás. Traicionó a nuestro Señor por un puñado de monedas. Judas estuvo tan cerca de Jesús como fue humanamente posible estarlo. Tuvo el privilegio de ver al Salvador llevando a cabo su ministerio en medio de prodigios y milagros, pero terminó su vida siendo un traidor. Judas siempre fue un incrédulo, incredulidad que lo llevó a la perdición eterna. Esta historia, hermanos, la historia de Judas, cargada de tinieblas, quedó registrada para advertir sobre el potencial que tiene el pecado cuando hay descuido espiritual. El corazón se endurece como una piedra y en ese estado se malgasta la vida. Y si no se enmienda el rumbo, las consecuencias serán trágicas. A los que me diste, dice el Señor, a los que me diste, yo los guardé. Ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición. Sino el hijo de perdición. Me detendré brevemente en la conjunción sino, sin ánimo de darles una charla de gramática, porque no soy experto en eso. Pero es bueno que reparemos en esta conjunción, sino. ¿Por qué se los digo? Porque si ustedes tienen otras versiones de la Biblia en sus manos, por ejemplo, la Biblia de las Américas, la Nueva Biblia de las Américas o la Nueva Traducción Viviente, en esas versiones se cambia la conjunción sino por la conjunción excepto. Y ahí cambia el sentido de este pasaje. La conjunción excepto es una conjunción subordinante y es utilizada cuando hablamos
de una totalidad, de una generalidad, de un planteamiento. Entonces, cuando nosotros decimos excepto, estamos diciendo que hay una excepción a la regla. Eso es lo que estamos diciendo. Entonces, si nosotros decimos, ninguno de ellos se perdió, excepto el hijo de perdición, estamos diciendo, mira, Dios le había entregado a todos a Jesús para que los guardara. Pero el Señor dice, excepto Judas, no lo pude guardar. La regla general era que tenía que guardarlos a todos, excepto a Judas, no lo pude guardar. Entonces, al cambiar la conjunción, cambia el sentido de lo que está expuesto. Y en cambio, las versiones Reina Valera, en todas sus versiones y también la Biblia del Oso, ahí se usa la conjunción sino, no excepción. Esta conjunción adversativa, que en otras palabras nosotros podríamos decirlo de esta manera, solamente, únicamente o tan solo. Entonces podríamos decir, ninguno de ellos se perdió, tan solo el hijo de perdición. Es bueno, hermanos, y no está de más hacer estas breves observaciones, ya que estos sutiles cambios pueden alterar o debilitar el texto. Martyn Lloyd-Jones explicó muy bien esto que yo les estoy diciendo, mucho mejor de lo que yo estoy tratando de explicárselos a ustedes. Él dice, o dijo, lo inexacto que es utilizar aquí la palabra excepto. Y dijo lo siguiente, cito textualmente a Martyn Lloyd-Jones, Judas era uno de los 12, pero no era de los que el Padre le había dado a su Hijo. Por lo tanto, Judas no es una excepción entre los 12 respecto del cuidado de Jesús. Judas está en el grupo, pero no es parte del grupo. Entonces no es correcto decir, Padre, los guardé a todos, excepto a Judas. Eso implicaría que Jesús falló, o que Él hizo una excepción, no pudo o no quiso guardar a uno de ellos. Martyn Lloyd-Jones agrega, dice, más bien el Señor dice, de todos los hombres que me han acompañado, guardé a todos los que me diste. Pero hay uno en el grupo que me acompaña, que es un hijo de perdición. Fin de la cita. No sé si quedó claro la diferencia entre los dos términos usados en este versículo. Al igual que los otros discípulos, Judas era un hombre común. Es muy probable que Judas, cuyo nombre significa Jehová guía, y esto es paradójico porque si hay un hombre en la Biblia que Satanás lo guió, fue a Judas, pero su nombre significa Jehová guía. Es probable que Judas era el único que no era de Galilea, por su nombre, Iscariote, que significa hombre de Queriot. Eso significa Iscariote. Probablemente Judas venía de un pueblo muy humilde al sur de Judea llamado Queriot Jezrom. Nadie lo conocía. Por eso le fue fácil ocultar sus deseos, sus motivaciones y actuar con hipocresía. Pero fíjense que llegó a ser de confianza porque fue el tesorero. Fue nada más y nada menos que el tesorero del grupo. Y sabemos que usaba esa posición para robar parte del dinero. Tan bien se había unido al grupo, Judas, que cuando Jesús predijo que uno de ellos lo entregaría, nadie sospechó de él. Era un experto hipócrita. Nadie desconfió de él. Solo Jesús conocía su corazón desde el principio. Muchos comentaristas bíblicos coinciden que para Judas, Jesús no cumplió las expectativas. Al pasar del tiempo, su decepción fue total. No era el Mesías que él esperaba. Es probable que sintió que esos años fueron años perdidos, que dejó de ganar dinero por seguir a un hombre que finalmente no sería el rey que iba a expulsar al Imperio Romano. Se desilusionó de Jesús y ocultó su decepción bajo el manto de la hipocresía. La noche en el aposento alto es el momento cúlmine de la vida de Judas. Fue el punto cúlmine de su vida. ¿Por qué? Porque cuando salió del lugar, cuando Judas sale del aposento, fue el momento en que la salvación se había terminado para Judas. No había vuelta
atrás. Desde ese momento sus pasos lo encaminaron directo al infierno. La misericordia de Dios hasta ese momento dio lugar al juicio divino. Judas había sido entregado a Satanás, el pecado se había enseñoreado de él y Satanás se había apoderado de su corazón. Pero Judas, como muy bien explicó nuestro hermano Jason en la mañana, Judas era totalmente responsable. No vayamos a pensar, pobrecito de Judas, que no se pudo negar a lo que estaba planteado desde la eternidad. No, aquí nuevamente volvemos al decreto divino, pero la responsabilidad nuestra. Judas fue totalmente responsable de lo que él haría. Él hizo lo que hizo porque su corazón era malo. Él no fue obligado a hacer lo que hizo, actuó libremente. El plan de Dios entonces y las malas acciones de Judas aquí encajaron a la perfección. La traición de Judas a primera vista era el triunfo de Satanás. Pero la realidad es que fue el hecho que marca el inicio de la total derrota del diablo. Este acontecimiento también, hermanos, estaba relatado en profecías mesiánicas. Por eso que el Señor dijo, sino el hijo de perdición, para que se cumplieran las Escrituras. El Salmo 41, versículo 9 dice, aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó el pie contra mí. Zacarías capítulo 11, versos 2 y 13. Entonces pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Hermoso precio con que me han apreciado. Mateo en el capítulo 27 identifica este último relato como una profecía sobre Judas. Solo después, hermanos, que Judas hubo salido del aposento, Jesús instituyó la cena. ¿Por qué razón? Porque Jesús no podía tener la primera Santa Cena con el diablo y Judas ahí, en el aposento. Entre paréntesis, hermanos, ¿entendemos la solemnidad de la Cena del Señor? La influencia de Satanás y la práctica del pecado no pueden estar presentes en la Cena del Señor. Había llegado la hora de entregar a Jesús. Y esto con toda seguridad Judas lo venía tramando hace mucho tiempo. Y como un cobarde esperó la noche, sabiendo que Jesús tenía la costumbre de visitar el huerto de Getsemaní. Y mientras Jesús derramaba su corazón ante el Padre en agonía, sudando gotas de sangre, dice el Evangelio, mientras Jesús estaba orando al Padre, Judas estaba confabulando con los sacerdotes, los fariseos, los alguaciles, con los soldados romanos, para ir por Jesús. Y de la manera más infame, Judas de forma malvada le dio un beso al Señor para entregarlos. El beso, hermanos, es una señal de amor, una señal de respeto, de intimidad. El fingimiento de Judas con ese beso solo hizo que el hecho fuera más horroroso aún. Y aquí, hermanos, llegamos al momento de aplicar lo que aconteció con Judas. Así como aplicamos los cuidados del Señor con sus discípulos para con nosotros, no pierdas de vista eso, también debemos aplicar lo que ocurrió con Judas en nosotros. Hermanos, Judas es el ejemplo más impactante de oportunidades perdidas, de los privilegios despreciados. Judas escuchó las palabras de Jesús, pero no las recibió. Judas incluso fue enviado a predicar y se le dio poder, pero no produjo un cambio en él, nada. Se le dio un lugar de confianza, un privilegio que desechó. Judas es una muestra que el amor al dinero es raíz de todos los males. Judas ejemplifica la traición espiritual y no es el único, como él ha habido personas en todas las épocas que parecen cercanos seguidores de Cristo, pero se vuelven en contra de él por egoísmo. Judas es una muestra vívida del sarmiento que no permanece en la vid verdadera. Judas es una rama que no da fruto, entonces es cortada y echada al fuego.
la tragedia de su vida, la tragedia de la vida de Judas, fue una tragedia que él mismo se creó. Él mismo creó la tragedia de su vida. ¿Por qué? Porque desechó la luz a la que había estado expuesto, relegándose él mismo. Él mismo se relegó a la oscuridad eterna. El apóstol Pablo escribe en Filipenses capítulo 3, versos 18 y 19, algo que tiene mucha relación con lo que le ocurrió a Judas. Dice, porque muchos andan, como os he dicho muchas veces, y ahora os lo digo aún llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Eso fue Judas, un enemigo del Señor, cuyo fin es perdición, cuyo Dios es su apetito, su vientre, y cuya gloria está en su vergüenza. Pablo escribe estas palabras y parece que nos está describiendo a Judas. Y nosotros, hermanos, podemos durante nuestra vida como cristianos ser testigos también de personas que han hecho una profesión de fe y que quizá han impresionado a las congregaciones exhibiendo su fe, haciendo parte e involucrándose en la vida de las iglesias, solo para luego repudiar esa fe y convertirse en desertores de la fe. Lo más triste, hermanos, es cuando no tenemos que mirar lejos, no tenemos que mirar a otras personas. Lo más triste es cuando esas personas podemos ser nosotros mismos. Eso sí que es triste. Dios nos libre, hermanos, de ser apóstatas de la fe. Pablo decía que esté seguro, mire que no caiga, decía el apóstol Pablo. Y él también sufrió el abandono. Así como Judas traicionó a Jesús, Pablo también vivió en carne propia esto. Él dijo, todos los de Asia me han abandonado hacia el final de su ministerio. También dice, en mi defensa no hubo nadie conmigo, me dejaron solo. Y le escribe en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 4, verso 10, dice, pues Demas me ha abandonado. Si ustedes buscan a Demas, Demas era un discípulo, Demas era un servidor del Señor. Pero al final de la vida de Pablo dice, Demas me ha abandonado, amando este mundo se ha ido. Una de las lecciones, hermanos, que debemos sacar de lo ocurrido con Judas, todos nosotros, incluidos pastores, diáconos, predicadores, todos tenemos que sacar lecciones de esto. Es que la participación en una iglesia no es una señal absoluta que necesariamente somos salvos. Incluso podemos predicar la palabra y no ser salvos. Es por eso que Pablo nos exhorta a examinarnos a nosotros mismos si es que verdaderamente estamos en el Evangelio. Debemos examinar cuáles son, hermanos, las motivaciones con las que llegamos a la iglesia. Debemos examinar las motivaciones que tenemos cuando llegamos a la iglesia, porque podemos ser personas que nos sintamos atraídos por la iglesia o atraídos por la figura de Cristo, pero nunca llegar a ser verdaderos cristianos. Pensamos que cumpliendo con la liturgia somos cristianos. Vengo los domingos, no falto, ofrendo, soy generoso, estoy bautizado. Pero aunque eso es correcto, hermanos, y es necesario, no quiere decir que tú eres un verdadero cristiano. Un no cristiano siempre, hermanos, siempre va a cargar con algo que estorbe la comunión que puede tener con Dios y que estorbe la relación que puede tener con sus hermanos. Siempre va a ocurrir eso. Y ese estorbo, en algún momento, agitará su egoísmo, que lo llevará con toda seguridad a apartarse de Dios, a apartarse del Evangelio y a apartarse de sus hermanos, el de la iglesia. En ese caso, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado porque podríamos estar enfrente de un hijo de perdición, que incluso recita la palabra, pero sin entender su verdadero significado. Hay personas que se unen a una iglesia por motivos vanidosos,
por motivos egoístas. Eso es muy triste. Y no para vivir para Cristo. Y su proceder, tarde o temprano, los va a delatar. A lo mejor no van a ser tan expertos, hipócritas como lo fue Judas. Martin Lloyd-Jones explica lo que diferencia a un cristiano de quien no lo es. Lo cito textualmente, dice: no es que la persona viva una vida mejor que antes, que se comporte mejor que antes, tampoco que sepa más de las Escrituras. Judas conocía todo esto y es probable que durante los años que estuvo con Jesús aparentó una vida recta y moral. Pero no. Lo que hace a un hombre y a una mujer ser cristianos es que han nacido de nuevo, que han recibido la naturaleza divina y que el Espíritu del Dios vivo habita en ellos. Eso hace un verdadero cristiano. Por lo tanto, aunque una persona se vea muy religiosa, el fin de un no cristiano es la perdición. Independientemente de las apariencias, su fin será destrucción, debido a que no ha creído verdaderamente en el unigénito Hijo de Dios. Y es necesario que nosotros nos hagamos estas preguntas, hermanos, que les voy a hacer ahora. ¿Estamos seguros, hermanos, de ser verdaderamente miembros del cuerpo de Cristo? ¿Estamos seguros de eso? ¿Estamos seguros, hermanos, que estamos unidos a la cabeza que es Cristo? ¿Estás seguro de eso, hermano, que tú estás unido a la cabeza que es Cristo? ¿Estamos seguros si hemos nacido de nuevo? ¿Estamos seguros de aquello? Déjame decirte en pocas palabras qué no es el nuevo nacimiento y qué es el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento nunca será un entusiasmo pasajero. Eso no es el nuevo nacimiento. No es que tú encontraste un día tan lindo el Evangelio, tan lindo los hermanos, tan lindo la música, tan lindo el pastor que predica, todo es bonito y te entusiasmas. Pasan meses, tal vez un año, y ya nada es novedoso. Entonces, como ya nada es novedoso, dejo de venir a la iglesia. A eso me refiero cuando te digo que el nuevo nacimiento nunca será un entusiasmo pasajero. Porque si tú has nacido de nuevo, tú vas a perseverar. Y eso no es entusiasmo. No se necesita entusiasmo para perseverar. Para perseverar tú necesitas el Santo Espíritu de Dios morando en ti. El nuevo nacimiento tampoco te transformará en un llanero solitario, en un cristiano solitario que no necesita congregarse. ¿Han escuchado eso? No, yo amo la palabra del Señor, yo me sé el Evangelio al revés y al derecho, pero ir a reunirme con gente a un lugar, no, eso no es para mí. Pero yo amo al Señor. Si tú has nacido de nuevo, tú no vas a ser un cristiano solitario. Como me dijo mi pastor Miguel una vez, usted no puede estar vestido de militar, pero sin un ejército. Si usted está vestido de militar, usted en una compañía tiene que estar formado. Eso es así. El nuevo nacimiento no te va a dejar ser un cristiano solitario. El nuevo nacimiento tampoco es conocer la Biblia al revés y al derecho y intelectualmente. Lo hemos dicho anteriormente. El diablo es un teólogo, pero sigue siendo diablo. El nuevo nacimiento no es sinónimo de congregarse en una iglesia por cualquier motivo diferente a querer vivir para la gloria de Dios. Voy a la iglesia porque tengo amigos. Los amigos dejan de venir a la iglesia, yo tampoco. Yo también dejo de ir a la iglesia. Voy a la iglesia porque me gusta la música. Quiero estar en el grupo de alabanza. No hay espacio en el grupo de alabanza, me voy de la iglesia. Voy a la iglesia porque busco una esposa cristiana. Eso puede ser bueno.
Mira, todo lo que he dicho puede ser inofensivo. Lo que te acabo de decir. Todo eso puede ser inofensivo. Pero hay motivaciones muy egoístas, cuando se tiene un concepto más alto de nosotros que el que debemos tener. Y eso es muy dañino para la persona y para la iglesia. Cualquier motivación, hermanos, cualquier motivación que no sea Cristo es pecado. Si Cristo no es el motivo o centro de tu vida y la razón para estar aquí hoy día reunido, entonces estás en pecado. Porque lo único que te tiene que traer hasta aquí es Cristo y querer vivir para Cristo. Todas las demás motivaciones son secundarias. Incluso si son las que te gobiernan para llegar hasta aquí, son pecaminosas. El nuevo nacimiento tampoco es mostrar externamente una moralidad o un buen comportamiento. Judas aparentaba ser un discípulo, pero su fin fue destrucción. Podemos engañar a los hombres, pero a Dios nunca vamos a poder engañarlo. Déjame decirte ahora qué es el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento es haber recibido el Santo Espíritu de Dios en tu vida. La naturaleza divina se hace presente en ti, lo que te hace necesitar de Cristo todos los días. Todos los días vas a necesitar de Cristo si tú naciste de nuevo. Es más, tú desfalleces si no tienes comunión con Cristo. Cuando tú has nacido de nuevo, si te pierdes días de comunión con Cristo, tú vas a desfallecer. Porque Él es el autor de tu nueva vida. Él te hizo de nuevo. Eso es el nuevo nacimiento. El Señor te hizo de nuevo. Entonces, todos los días tú sometes tu voluntad a la voluntad de Él. Todos los días vas a hacer eso porque naciste de nuevo. Eras ciego. El Señor te hizo nacer de nuevo y ahora puedes ver la gloria de Cristo. Y quieres dejar atrás tu antigua manera de vivir. Es más, la detestas. Ya no te importan tus sueños. Ahora solo quieres morir a ti mismo todos los días para vivir y agradarlo a Él. Y así estar bajo su cuidado, bajo su protección. Hermano, cuando has nacido de nuevo, la vida no tiene sentido si no estás con Cristo. La vida no tiene ningún sentido para ti cuando has nacido de nuevo si no vives todos los días aferrados a Cristo. Todo lo demás pasa a ser secundario. Puedes prescindir de todo lo demás, pero de Cristo no, porque Cristo es tu vida cuando tú has nacido de nuevo. Para finalizar, hermanos, déjame decirte esto, hermana, amigos que me escuchan, no veas tu vida pasar, no te sientes a ver tu vida pasar despreciando el privilegio de poder oír y recibir el Evangelio. No llegues, hermano, hermana, al final de tu vida siendo un sarmiento que no da frutos. No veas tu vida pasar solo ocupado en lo material. Nada de este mundo te llevarás cuando partas de aquí. No hagas de tu vida una tragedia. No desprecies la luz admirable de Jesús como lo hizo Judas. Hermanos, que el Señor nos ayude a examinarnos. Si estamos débiles, corramos a los pies del Señor para estar a su amparo y recibir sus cuidados. Quiero que no te vayas de aquí solo pensando en esto último, en lo trágico de Judas y en las lecciones que tenemos que sacar de eso. No quiero que pierdas de vista lo que hablé al principio, de los cuidados del Señor que tiene para ti. Él nos preserva y nos protege como verdaderos hijos de Dios. Si a la luz de lo expuesto no estás seguro de haber nacido de nuevo, si te has visto tentado a abandonar la fe, si en algún momento no tienes interés de seguir al Señor, yo ruego al Señor en este momento que experimentes la urgente necesidad de caer sobre tus rodillas para que le ruegues a Él por tu nuevo nacimiento y que el Santo Espíritu de Dios venga a morar en tu corazón y que Él te dé la certeza, hermano, que has nacido de nuevo y que estás bajo su protección y preservación. Amén, hermanos.
Acompáñenme en oración.